Génesis 1, verso 14 al 31. Vamos a leer esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas, seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. A toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Así esta predicación está titulada: hacia la obra maestra. Nuestro universo está compuesto por lo que la ciencia denomina materia, y a través de los siglos de observación y estudio, la ciencia ha logrado identificar varios principios fundamentales sobre la naturaleza de lo que es materia. En primer lugar, sabemos que toda materia está formada de diminutas partículas llamadas átomos, los cuales pueden unirse para formar moléculas, dando origen a todo lo que podemos ver y tocar. En segundo lugar, se ha determinado que la materia existe principalmente en tres estados físicos: el sólido, líquido y gaseoso. Además, se ha observado que la materia puede cambiar de un estado a otro bajo ciertas condiciones. Un ejemplo sencillo, conocemos el agua, ¿verdad? Puede presentarse como líquido, también como un sólido en forma de hielo, y también como un gas en términos de vapor. Una tercera observación crucial es lo que es conocido como la ley de la conservación de la materia. Y según la ciencia, ellos han entendido que la materia no puede ser ni creada ni destruida, solo transformada. Y que en una reacción química la cantidad total de la materia permanece constante. Por ejemplo, cuando un pedazo de madera se quema, podría parecer que se está destruyendo. Sin embargo, la ciencia explica que la materia en realidad se está transformando. Parte se convierte en ceniza, parte se convierte en energía en forma de luz y calor, otra en gases, los cuales son visibles en el humo. Estas leyes, ¿verdad?, representan algunos de los principios que rigen, que gobiernan sobre la realidad física de nuestro universo. En otras palabras, estas leyes describen las limitaciones naturales dentro de las cuales existe todo ser humano como parte de una creación finita. Y sin embargo, estas limitaciones no aplican a Dios, porque fue Él mismo que las estableció. Con todo esto en mente, el capítulo 1 de Génesis nos presenta una majestuosa demostración del poder creativo de Dios, el poder de crear, y también unas expresiones de su creatividad.
A diferencia de las leyes naturales que dicen que la materia no puede ser ni creada ni destruida, la Biblia nos revela que Dios creó el universo ex nihilo. Es decir, a partir de la nada. Creó todo originando de la nada. Y es por eso que podemos decir que solo Dios tiene el poder absoluto para crear y destruir la materia. La semana pasada vimos cómo Dios, como una simple palabra, trajo la existencia de toda la materia del universo. Una demostración impresionante de su poder. La semana pasada vimos en los primeros 3 días de la creación, Dios formó el mundo. Ahora vemos en los siguientes 3 días, veremos cómo Dios lo llena con vida, orden y propósito. Repito, en los primeros 3 días formó el mundo, en los siguientes 3 días lo llenó con vida, orden, vida y propósito. Ahora, a medida que avancemos en esta predicación, 3 aspectos van a salir a la luz. La creación fue instantánea y completa, mostrando el poder creativo de Dios. Diferente a la creatividad humana, ¿verdad? Segundo, veremos cómo todo fue creado para la gloria de Dios y para el bienestar del hombre. Tercero, podremos contemplar el carácter de Dios reflejado en su creación. Y al contemplar, esto debe llenar nuestros corazones de alabanza. Ahora, hermano, veamos que en los actos de los días 3 al 6 corresponden a los días 1 al 3. En el verso 13 nos dijo que Dios pronunció la existencia de la luz. Y ahora, en el verso 14, Dios crea lo que serán las fuentes de luz en medio de este universo. Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Y vemos, hermano, que en un instante Dios formó los astros, lo que le está llamando las lumbreras en la expansión. Esto nos permite entender, hermano, que la expansión que fue creada en el verso 7 incluye también por extensión el espacio exterior. Esto incluye la existencia de nuestra atmósfera, el espacio exterior, el sistema solar, la Vía Láctea y aún más allá. Se nos dice que estas lumbreras tienen propósito para separar el día de la noche, pero no para establecer el día y la noche. Escucha esto bien. Porque el día y la noche ya habían sido establecidos antes de la aparición de estas lumbreras en el primer día. Nos dice el verso 5, dice, y llamó Dios a la luz día y las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vemos que Dios ya había inventado la noche y el día antes que estuvieran presentes las lumbreras en el cielo. Ahora recordemos esto, cuando estamos leyendo ese narrativo, no se nos puede olvidar la audiencia original. La audiencia original del libro de Génesis. El pueblo de Israel, después del Éxodo, recibió una aclaración, recibió un recordatorio de que el sol y la luna no son dioses, pero que más bien fueron creados por Dios con un propósito y por eso no deben ser adorados. Recuerde de dónde salieron ellos. Salieron de la tierra de Egipto. Salieron, gloria a Dios, donde se adoraban el sol. Se adoraban, tenían dioses para toda clase de cosas. Y es por eso que este pueblo nuevo, en un nuevo emprendimiento, una nueva etapa en su existencia, tenía que saber que fue Dios que creó el cielo y la tierra, creó las lumbreras en los cielos. Pero vamos mirando que estas mismas lumbreras tienen un propósito adicional. Dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En otras palabras, la existencia de estas lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, fueron formadas por Dios para ayudar al ser humano a marcar las estaciones durante el año, los días que corresponden a cada mes y el pasar de los años. Usted sabe, hermano, que una rotación completa de la Tierra en su eje, o como cuando usted brinda rotación a una bola, ¿verdad? Una bola, gloria a Dios. Cuando permite la rotación en la Tierra, en su eje marca un día, una rotación completa. Le vemos que la luna aparece de noche y es fuente de cambio, ¿verdad? El cambio que miramos que ocurre en forma de la marea. Gloria a Jesús. La Tierra también realiza su propia órbita, una vuelta completa alrededor del Sol en aproximadamente 365 días. Y durante dicha órbita, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol le coloca o más cerca o más lejos del Sol, lo cual resulta en las estaciones. Bendito Jesús. Todo esto, hermano, está implícito cuando Dios dijo, gloria a Dios, que las lumbreras estarán allí para marcar las estaciones, los días y los años. Y ahora en el siguiente verso Dios nos brinda, gloria a Dios, cómo estas lumbreras siguen en los cielos. Dice el verso 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
Ahora, hermano, vamos entendiendo algo aquí. No podemos negar que este relato de la creación es presentado, es brindado desde una perspectiva geocéntrica, en otras palabras, centrada en la tierra. Gloria a Dios. Desde una perspectiva centrada en la tierra. Sabemos que las lumbreras en la expansión fueron puestas no para alumbrar simplemente a otras partes del universo, no para alumbrar a otros planetas que indudablemente también reciben el beneficio de la luz que brindan estas estrellas. Pero vemos, hermano, que fueron puestas para alumbrar la tierra. Ay, hermano, recuerda, si usted recuerda bien, la estrella más cercana, aparte del Sol, a nuestro planeta Tierra, la estrella llamada Próxima Centauri. Si usted pudiera viajar a la velocidad de la luz a 186,000 millas por segundo, no por hora, 186,000 millas por segundo, usted se tardaría más de 4 años en llegar. Y esa estrella, por remota, y es la más cercana. Amén. Gloria a Jesús. Esas estrellas, por remotas que sean, Dios las puso para alumbrarnos a nosotros aquí. Así que vemos, hermano, que en 1543, el astrónomo matemático Nicolás Copérnico presentó su descubrimiento de lo que él llamó el modelo heliocéntrico, el cual estipulaba que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, pero que la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Sepa que la postura original, aún dentro de la iglesia, aún la iglesia católica, era que gloria a Dios, que por cuanto la Tierra es el centro del universo, todo gira alrededor de la Tierra, incluyendo el Sol. Ahora este astrónomo encontró que no era el caso. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, en todo esto, que este verídico hallazgo científico, por cierto que es, gloria a Dios, no niega que todo fue creado por Dios, pero con un enfoque centrado en la Tierra. Es cierto que sí, la Tierra gira alrededor del Sol y los otros planetas también, pero no cambia la realidad, que todo es, aleluya, con un enfoque centrado en la Tierra, esto por diseño de Dios. Dice el 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día y la lumbrera menor para señorearse en la noche. Sabemos nosotros cuáles son estas, ¿verdad? Las 2 lumbreras, el sol y la luna. Y lo que ocurre, vemos entendiendo que lo que ocurre durante el día es impactado directamente por el sol, ¿verdad que sí? Todo lo que ocurre durante el día, el impacto directo es el sol. Nuestras vidas, de muchas maneras, son gobernadas de esa manera, ¿verdad? Si tiene frío, usted se va al sol. Si tiene calor, usted se sale y se trata de meter en la sombra o el aire acondicionado, ¿verdad que sí? El sol gobierna sobre el período que es día, pero de la misma manera la luna señorea sobre la noche. Y de ahí Dios dice, Dios hizo también las estrellas. Vemos, hermano, que esta era una necesaria descripción de la creación de los cuerpos astrales como son el sol, la luna y las estrellas. Y también entendemos los planetas, todo con el fin de demostrar a Israel, la audiencia original, y así también a nosotros, el lugar apropiado de este orden creado. Mire lo que le dijo Israel, hermano, en Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Y en el verso 19 dice, no sea que tú alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Por eso les estaba contando en Génesis cómo fueron creados el cielo, la tierra, los astros, las estrellas, para que no se sintieran aún tentados de inclinarse a ellos. Bendito Jesús. Con el fin, ¿verdad? Que ellos entendían, que entendiesen que nada de lo creado, nada debe ser adorado. Dice el 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Aquí vemos nosotros el propósito de las lumbreras que existen en el cosmos, para alumbrar la tierra. Ahí, hermano, gloria a Dios, como le había dicho, la próxima estrella, la más cercana aparte del sol, es imposible para nosotros llegar a ella. Es imposible. No podemos viajar a la velocidad de la luz. Nunca podríamos llegar. Y esas Dios las colocó para alumbrar la tierra, para el beneficio del hombre. En relación al pasar del tiempo, necesitamos poder medir el tiempo, ¿verdad que sí? Si somos criaturas finitas, existimos dentro del tiempo.
Tenemos que poder identificar el pasar del tiempo. Nuestros cuerpos se sincronizan con la puesta del sol para eventualmente brindarnos el sueño. Usted sabe los mecanismos que Dios ha diseñado. Aleluya, que las frecuencias de luces que suelta el sol al ponerse, gloria de esa luz rojiza, en el ojo humano empieza a soltar una cierta medida de las hormonas necesarias para que eventualmente usted le venga rindiendo el sueño, para que se vaya a dormir. Todo determinado por Dios. La posición de la luna es una herramienta útil para la agricultura. Las estrellas sirven como un punto de referencia para la navegación marítima. Pero entendamos en todo esto, nuestro futuro no está en las estrellas. Nuestro futuro está en la mano de Dios. Así que un cristiano que confía en Cristo no va a estar interesado en estar chequeando el horóscopo, ¿verdad que sí? Y vio Dios que era bueno, nos dice. El Dios bueno estaba haciendo un bien. Todo esto sigue siendo en forma de preparativos para la llegada de su obra maestra. Todo este narrativo debe estar creando una anticipación. Vamos viendo cómo Dios lo va creando todo. Usted sabe, hermano, que si ahí se está contando una historia donde usted sabe que usted va a aparecer, usted le gusta el momento. ¿Y cuándo voy a aparecer yo? ¿Verdad que sí? Si hay una historia, hay un video, ¿dónde voy a aparecer yo? ¿Verdad que si usted que se le olvida todo lo que otro que se dijo antes y después? A ver, ¿dónde? ¿Cómo salí? ¿Qué foto usaron de mí? ¿Qué dijeron de mí? Gloria a Dios. Así nos debemos sentir nosotros, ¿verdad? ¿Dónde aparece la raza humana? Creándose la anticipación. Y vio Dios que era bueno. Todos estos eran buenos preparativos de parte de nuestro Dios. Dice el 19. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Hermano, Dios ha estado hasta este punto. Dios ha estado inmensamente activo en estos primeros 4 días. Días que de manera incuestionable son compuestos de 24 horas. Ahora veamos lo que sigue en la obra de Dios. Ahora en este siguiente verso, también podemos reconocer el patrón. Vimos que el patrón del tercer día, el cuarto día, corresponde al primer día. Ahora vemos que el quinto día también corresponde a la obra de Dios en el segundo día, donde trabajó principalmente con las aguas. Dice el verso 20, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Hermano, la potente palabra de Dios expresa su poder creativo, pero no como el hombre. Cuando en términos del ser humano hablamos de creatividad, se refiere quizás a tener esa habilidad de formular nuevas ideas usando la materia existente. Pero no, el poder creativo de Dios no se limita a nuevas ideas, pero a su habilidad de crear nuevas formas de vida y materializarlas de la nada con la palabra de su poder. Y Dios mandó que en las aguas fueran producidos seres vivientes, nos dice la palabra. Esto quiere decir que instantáneamente fueron creados los peces de agua dulce y los peces de agua salada. El salmón, el bacalao, el atún, la tilapia, el bagre. Se calcula que existen más de 30,000 variedades de peces. Su poder creativo también creó los moluscos como el pulpo, calamares y almejas. Se calcula que conocemos la existencia de más de 85,000 variedades de moluscos. Y aves que vuelen sobre la tierra. En la abierta expansión de los cielos, vemos que bajo el poderoso decreto de Dios fueron creadas diversas variedades de aves. Aves terrestres como el águila, halcón, el gorrión. Aves acuáticas como el pato, el cisne y el pelícano. Se han descubierto cerca de 11,000 especies de aves en el mundo. Todo esto fue creado por la boca de Dios. Dice el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Esto incluye depredadores como la orca, conocida como la ballena asesina, el tiburón blanco, el pez espada y el calamar gigante. Sabemos que existen otros monstruos marinos, como el tiburón ballena, la ballena azul y aún la mantarraya. Y está diciendo Dios, y todo ser viviente que se mueve. Vemos que la expresión de Dios está abarcando tantas criaturas. Otros ejemplos de fauna marítima, como los cangrejos, las estrellas de mar, las anémonas de mar, las esponjas y también las medusas son mencionadas aquí. Esto está incluido, ¿verdad? Por decreto de Dios. Ahora me limitaré a hacer simplemente una referencia a las misteriosas especies de criaturas que existen al fondo del mar, en lugares inaccesibles por el hombre. Todavía están apareciendo nuevas criaturas. Gloria a Jesús. Todo esto fue creado por la boca de Dios. Dice, y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie.
criaturas que vuelan, criaturas del mar, fueron instantáneamente creadas en variedades de familias según su especie. Y esto no pudo haber sido el producto de un extenso proceso de evolución. Este narrativo no es compatible con la evolución. Sabemos que todo fue creado según su género, según su especie, de manera instantánea por la boca de Dios. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? El Dios bueno sigue haciendo cosas buenas. Dios siempre está haciendo cosas buenas, hermano. Dios siempre está. Todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Y cuando Él es exaltado, cuando Él recibe su gloria, eso es bueno. Cuando nosotros somos los instrumentos para la gloria de Dios, eso es bueno también, ¿verdad que sí? Dice el 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Vemos aquí que la bendición de Dios sobre sus criaturas consiste en equiparlas para cumplir aquello que es conforme a su propósito. Y vemos que instantáneamente fueron repletas de vida las aguas, los aires y la tierra. Vamos a decir en un segundo. Vamos a decir quizás en una fracción de un segundo. Dijo Dios y fue hecho, ¿verdad que sí? Ese es el poder de Dios. Dice el 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ahora, un lapso adicional de 24 horas ha pasado. Y esta gloriosa creación de Dios todavía no ha llegado a su punto máximo de expresión. Si la majestad de Dios se había revelado en crear el sol hecho de un combustible que desde la perspectiva humana es inagotable. Estaba hablando alguien que se calculaba que todos los días el sol quemaba cantidades de toneladas de combustible para producir la luz sobre la tierra. Toneladas tras toneladas. Por maravilloso que es el sol todavía, gloria a Jesús, no se ha llegado al punto máximo de la expresión de la creación de Dios. Y ahora el sexto día también corresponde al tercer día de la creación, donde Dios separó las aguas de las aguas y creó la tierra seca. Y vemos que de la misma manera procede a llenarla. Dice el 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hermano, las aguas rebosaban de vida, destacadas por variedad, color y diseño. Y ahora Dios hace lo mismo sobre la tierra. Todo simplemente con pronunciar su palabra creativa. Hermano, creó bestias como leones, tigres, osos, ciervos y elefantes. Toda variedad de serpientes como la culebra ratonera, el cascabel, el coral, la anaconda y el pitón, animales que no nos agradan a nosotros, ¿verdad? Eso, Dios los hizo. La mención de los animales de tierra bien puede incluir animales como zorros, jabalíes, lobos, perros, gatos, conejos y hasta tortugas. Todos estos animales según su especie, diferentes variedades, pero aún pertenecen a su propia especie. Dice el 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado. Escucha esto, esta distinción. Y ganado según su género. Vemos, hermano, que los animales domésticos aquí, el ganado, como vacas, caballos, cabras, burros y también camellos. Gloria a Jesús. Esta variedad de animales, vamos mirando que no nacieron salvajes, pero fueron creados con una inclinación hacia la docilidad y utilidad en las manos del hombre. Aquí vamos viendo cómo este narrativo aleluya, va señalando hacia la obra maestra de Dios. Hermano, y viendo que Dios tenía ya preparados los animales, que el ganado, animales domésticos, ¿será que es posible que ya Adán colocado, aunque me estoy adelantando, colocado en el jardín del Edén, ¿será que Adán tomaba leche? ¿Tenía mantequilla? ¿Comía queso o cuajada, si usted quiere? Y hasta yogur, gloria a Jesús. Todos estos animales eran para producir, ¿verdad que sí? Y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie, animales que se arrastran pueden incluir animales como lagartijas, cocodrilos, monitores, iguanas y salamandras, ¿verdad que sí? Y vio Dios que era bueno. Es bueno, Señor. Oh, Señor, ¿tú viste que era bueno cuando hiciste las serpientes? Sí, hermano, la serpiente solo hace lo que es conforme a su naturaleza. Entonces, animales terrestres, aunque no lo mencioné originalmente, aquí también fueron creados variedades de insectos, hermanos. Las arañas también, aunque nos las matamos cuando las miramos, ¿verdad que sí?
Gloria a Dios, también Dios hizo la araña. Y la araña, cuando hace lo que la araña debe hacer, la araña es araña para la gloria de Dios. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad que sí? Así que piénsalo 2 veces la próxima vez, ¿verdad? Debo matar esta araña, ¿verdad? No lo voy a convencer, creo que la va a matar. Gloria a Jesús. Y vio Dios que era bueno. Una vez más se nos dice que el Dios, que el buen Dios ha ejecutado en crear esta gran variedad de animales que también pertenecen a numerosas categorías, diversas especies, todo para su gloria, y esto era bueno. Miren lo que dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que va a tragar duro, pero cuando mire la serpiente, dice, la serpiente existe para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Dios no se equivoca. Dios es bueno, porque todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Vamos a adorar al Señor por su creación. Y ahora vemos que esto nos trae ahora al fin, nos trae a la cumbre de la creación de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora entendamos, hermano, que no es una expresión de preferencia el referirnos a la creación del hombre, del ser humano, como la obra maestra de Dios, como la corona de la creación. Esta no es una idea subjetiva con el fin de afirmar nuestra superioridad sobre el resto de la creación. Sepa que muchos en el día de hoy están en contra de afirmar que la vida del hombre es mucho más valiosa que la vida de un animal, desde un punto de vista evolucionario, por cuanto todos somos el producto de este proceso. Y lo único que nosotros seres humanos estamos un poquito más avanzados, pero en realidad, en cuanto a nuestra estima en relación a toda la creación, al mundo creado, dicen que nuestra vida no vale más que la vida de un cerdo. Y que no tenemos el derecho de matar a un animal para tenerlo como comida. Algunos consideran una obra de crueldad matar a una gallina para nuestro sustento. Pero no, hermanos. La palabra es clara y afirma, aleluya, en el día de hoy, afirma en la palabra que el ser humano sí es superior a la creación. Esto es porque estos individuos que no quieren aceptar esta realidad ignoran que Génesis establece aquí que el hombre es hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hermano, la creación del hombre fue distinta a la de toda otra criatura. Como veremos más adelante en el capítulo 2, Dios utilizó un proceso especial para la creación del hombre. El hombre no fue simplemente pronunciado a existencia. Si usted se fija, Dios lo hizo de manera diferente, ¿verdad? Dios dijo las aves y las aves fueron creadas, pero no con el portador de su imagen. Y vemos en todo esto que también en este verso, Dios está transmitiendo que el hombre es mucho más complejo que toda otra criatura viviente. Los científicos tratan de menospreciar, de minimizar la realidad humana, diciendo que nosotros, si recuerdo bien, solo diferimos del simio, del mono, en cuanto a nuestro código genético, o un 3%. Que ellos son nuestros parientes más cercanos. Algunos se atreven a decir parientes tuyos, pero no míos. Aleluya. Dicen ellos que son leves las diferencias, pero vemos lo que puede hacer un 3%. Tratando de demostrar que en ellos también existen las cualidades de ese proceso que estaba antes en nuestros antepasados. Pero vemos, no, hermano, la palabra nos presenta otra cosa. Fuimos hechos de manera diferente. Este verso también nos muestra que Dios hizo al hombre con un propósito. Dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios colocó al hombre inicialmente para ser un mayordomo sobre la creación. No sé si usted se siente como mayordomo, pero así Dios puso a los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y los animales que se arrastran. Están sujetos a la voluntad del ser humano. Como seres humanos debemos amar la creación de Dios, porque Génesis nos dice que era bueno, ¿verdad que sí? Usted sabe que el salmista David, quizás estaba leyendo este mismo capítulo, y David comprendía esto en el Salmo 8. Mire lo que dice David en el Salmo 8, versos 3 al 9, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Mira este detalle, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermano, a contemplar el carácter de Dios reflejado en su creación, nuestros corazones deben de llenarse de alabanza, ¿verdad que sí? Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es sabio. Dios es bueno. Y ahora en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Aquí Dios establece que el hombre por sí solo, el varón no representa la imagen de Dios, ni la mujer por sí sola. Que los atributos de la imagen y semejanza de Dios aparecen distribuidos entre el hombre y la mujer. Y dice el 28, y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano, Dios bendijo al hombre y bendecir al hombre de igual manera que cuando bendijo a los animales, le dio la capacidad de desenvolverse conforme a su diseño. Y en este caso envuelve su reproducción, que la raza humana se iba a venir de estos dos. Es conforme al diseño de Dios que el hombre y la mujer se casen y como portadores de la imagen de Dios produzcan futuros portadores de la imagen de Dios que vivan en comunión con Dios, ¿verdad que sí? Que sean mayordomos también sobre la creación en la cual han sido colocados. Pero esto va contrario a nuestra cultura moderna, donde unos se juntan, otros se casan, pero no tienen intenciones de tener hijos. El producto de tener corazones egoístas, enfocados quizás en su conveniencia y placer, quizás dando prioridad a carrera y estilo de vida. Los hijos son vistos como una inconveniencia, como un obstáculo a vivir las vidas que según ellos desean. ¿Sabe que muchas veces muchas mujeres se arrepienten en el día de hoy de haber creído la mentira del feminismo? Que no necesitan ni esposos ni hijos, pero ahora es demasiado tarde. Mujeres que han puesto la carrera primero y han pasado sus años para poder dar a luz y todavía el anhelo, ahora descubren el anhelo natural que Dios ha puesto en la mujer. Porque Dios dijo, ¿verdad? Los bendijo y les dijo que se multiplicaran, que fueran fructíferos. Hermano, el día de hoy es necesario el mensaje de Génesis. ¿Por qué Dios puso al hombre en la tierra? Ya miramos a Dios al hombre como mayordomo. Ahora lo vemos ahora para que se multiplique, produciendo nuevos portadores de la imagen de Dios. En el día de hoy han lavado el cerebro con el calentamiento global. Que ya pronto el mundo se debe desvanecer como que si Dios no existiera. Yo no veo el calentamiento global en Apocalipsis. Esa no es la manera que Dios va a juzgar la tierra. Y es más, el arco iris me dice que el calentamiento global, como lo proponen, es una mentira. Dios prometió que jamás destruyera la tierra por forma de agua. Pero muchos han creído estas mentiras. Y están diciendo, no vamos a tener hijos para traerlos a un mundo que le espera tan grande miseria. Qué contrario era el mensaje de la palabra. Dice el verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Hermanos, vemos que Dios en su bondad colocó al hombre en medio de una creación que había sido preparada exclusivamente para su beneficio. Toda planta existe para el beneficio del hombre. Árboles de fruta para comer, árboles. Y además, árboles y plantas cuyo propósito exclusivo es embellecer. ¿Se ha puesto a pensar en eso? No todos los árboles que tenemos en el día de hoy son árboles frutales, ¿verdad que sí? Pero árboles que simplemente están ahí para brindar belleza. Porque Dios es un Dios bueno y es un Dios de belleza. En Dios se origina toda la belleza. Los animales fueron puestos para el hombre, bajo el cuidado del hombre. Y notemos inicialmente que los animales no eran para comer. Note este detalle. Esto está ausente en este narrativo. Los animales inicialmente no eran para comer. Y dice el 31, y vio Dios
todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahora, hermano, completa la totalidad de su creación. No se nos dice que era bueno, pero que era bueno en gran manera. ¿Por qué era bueno en gran manera? Porque Dios había creado a los portadores de su imagen. Porque Dios ahora estaba iniciando el comienzo de su reino. Estaba Dios comenzando el comienzo de lo que entendemos el narrativo. Que un narrativo que termina en la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Un narrativo que comienza y que termina con la gloria de Dios. Aleluya. Y termina y comienza y termina, aleluya, reflejando al Hijo que se iba a manifestar en esta creación. Por eso vio Dios que era bueno en gran manera. El comienzo de todo. Y hemos visto, hermano, que se nos ha pintado la gloria de Dios en el paraíso de Dios, que colocó al primer hombre para que lo cuidara, pero nosotros sabemos que esto no duró mucho tiempo. Como veremos en el capítulo 3, Adán fracasó como hijo de Dios. Y por medio de su desobediencia, el pecado, la enfermedad y la muerte fueron introducidos en esta creación. El ser humano en su condición actual es tan solamente una sombra de ese primer hombre perfecto. Y desde la perspectiva humana se ha perdido toda esperanza. El hombre es humanamente incapaz de recuperar la belleza de la creación original. La Biblia nos enseña y nos señala, la Biblia nos señala hacia un mejor Adán. El segundo Adán, que es Cristo. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, el último, espíritu vivificante. El primer Adán introdujo la muerte, nos dice la palabra. Pero el segundo Adán, el último, introduce la vida, ¿verdad? El segundo Adán no fracasó como el primero, sino que vivió su vida libre de pecado y murió como nuestro sustituto en la cruz. Y ahora nosotros, en nuestra debilidad, en nuestro fracaso, en nuestro pecado, somos llamados a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. La palabra de Jesús en Juan 14. Porque en todos nosotros dice la palabra que ha sido colocada la eternidad de nuestros corazones. Una anticipación de lo que está al otro lado de esta vida terrenal. Quizás para algunos no dándose cuenta, un anhelo quizás de volver a ese retorno, a ese orden original que se perdió en manos de Adán y Eva. Pero entendiendo esa anticipación, Jesús dijo en Juan 14:2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, se perdió el paraíso original. Pero el Señor, como le dijo al ladrón, de cierto te digo hoy, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese anhelo viene de Dios. Y Dios también nos va a presentar un lugar donde todas nuestras necesidades serán saciadas, ¿verdad? Todo esto para la gloria del Señor.